Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer en el verso 10 en adelante. De modo que si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración es el que nos sea dado, Señor, la gracia para poder compartir con sencillez, pero en profundidad, aquello de lo cual tú quieres hablarnos, Señor, y edificarnos mediante la fe. Creyendo que así lo haces, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros podemos ver que el apóstol Lucas, el autor del libro de los Hechos, al escribir hace una distinción entre la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Y dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todos los días escudriñaban las Escrituras para ver que las cosas que les fueran siendo enseñadas fueran así, o sea, que hubiera una armonía entre la enseñanza y lo que ya estaba escrito. Y qué importante es ver el valor que le daban a lo que estaba escrito. Y qué importante es para nosotros darle valor a lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque nunca ha hecho nada Dios que sea de importancia o de gran magnitud sin que antes lo hubiera Él comunicado a sus siervos, a sus escogidos. Siempre que Dios ha hecho algo que fuera de relevante, algo importante, siempre que fue hecho algo que fuera conforme a su voluntad, Él lo manifestó y lo dio a conocer con anticipación. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis podemos leer allí la palabra del Señor en el capítulo 18,
en el verso 18, 17 y 18 del capítulo 18 de Génesis, dice así: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. O sea, nunca Dios ha hecho algo que sea relevante y que fuera de su voluntad sin que lo hubiera comunicado antes. Es más, nosotros hablamos días pasados en este lugar sobre cómo la nación de Israel no podía darle muerte al Señor Jesucristo de la forma en que murió, porque para ellos estaba prohibido el crucificar a un hombre, y mucho menos en esa fecha. Entonces se juntaron dos naciones, la nación de Israel que pidió el que Jesús fuera crucificado, y los romanos, que era el imperio que dominaba en aquellos tiempos, que podían ejecutar ese tipo de muerte. ¿Pero para qué? Para dar cumplimiento a lo que ya estaba predicho, a lo que estaba anunciado, como nosotros, por ejemplo, podemos ver una clara descripción de del sacrificio del Señor y de los padecimientos del Mesías en el Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos, echaron suerte sobre mis ropas. Todo lo que describe el Salmo 22, que lo escribe el salmista David, cientos de años antes, lo describe cómo iba a ser la muerte del Mesías, algo que los hebreos no podían llevar a cabo porque no les era permitido, pero se junta la nación hebrea y el imperio que dominaba en esos momentos para poder llevar a cabo lo que ya había sido preanunciado. Es más, el profeta Isaías dice en el capítulo 53 que por su llaga fuimos nosotros curados. Y le dieron 40 latigazos, menos uno al Señor Jesucristo. Y se entiende científicamente que todas las enfermedades tienen su origen en 39 tipos de enfermedades. Hay 39 orígenes que se desprenden de ahí la mayoría de las enfermedades que conocemos hoy día por causa de la ciencia. O sea que aún el total de los latigazos y las heridas que recibiera el Señor. Mirábamos en la Pascua, y de esto hablamos el día domingo, que el cordero que se sacrificó en la Pascua, que conservado el ritual por los hebreos, llevaba una corona sobre su cabeza y decía, este es el cordero coronado con las entrañas del animal, pues nada podía desecharse si no tenía que consumirse todo. Y Jesucristo fue coronado con una corona de espina. Entonces, todo lo que Dios hace relevante, todo lo que Dios hace conforme a su propósito y a su voluntad, siempre lo comunica antes. Por eso es que el autor del libro de los Hechos vio como a más noble a la congregación de Berea que a los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos se cercioraban, veían que tuviera armonía entre lo que estaba escrito con lo que les era anunciado. Y de ahí el valor que tiene para nosotros lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos lo que está escrito, lo podemos asociar con los hechos, con los acontecimientos. ¿De dónde se desprendió esto? De una meditación que tuvimos el día domingo en la noche. Nosotros seguimos meditando en la noche sobre lo que es los acontecimientos de la Pascua. Aquí hablamos del ritual y hablamos también de cómo ese ritual que preservó la nación de Israel lo llevó a cabo a toda la perfección el Imperio Romano, en la persona del Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. O sea que ya no era un ritual de los hebreos, sino era la imagen que sacrificaban los hebreos, haciéndose un hecho y una realidad en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor entra en su entrada triunfal, Él se sienta sobre un pollino que nunca fue montado. Este acto era solamente permitido o dado a los reyes victoriosos. Cuando entraba un rey victorioso o un rey proclamado a una ciudad, entraba sentado sobre un pollino.
Y por esa fue el motivo que desplegaron mantos y palmas. Ahora, cuando esto sucedió, los fariseos se encolarizaron, dijeron, fíjense, nada de lo que hemos hecho ha dado resultado y vemos que el mundo se va detrás de él. Todo lo que significa que todo lo que ellos hacían, lo hacían para desacreditarlo al Señor Jesucristo, lo hacían para que el Señor Jesucristo perdiera crédito, perdiera credibilidad y lo dejara de seguir la gente. O sea que la fuerza opositora más grande que tenía el Señor Jesucristo, la tenía ¿dónde? En la organización, en la religión organizada. Ahí tenía la fuerza, la oposición más grande que el Señor Jesucristo la tenía en la religión organizada, en los fariseos, que se juntaron con los saduceos, los cuales estaban separados, en los sacerdotes, en los escribas, ahí es donde tenía la oposición más grande. Así que él al sentarse en ese pollino y entrar a la ciudad, estaba declarando públicamente que él era el Mesías, el rey enviado, el rey victorioso, él era el Mesías, estaba proclamando. Por eso es que la multitud comenzó a desplegar mantos, a dar palmas y a vociferar diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Empezaron a proclamar que el Mesías estaba entrando a la ciudad. Amén. Ahora, al entrar como rey, no solo se estaba enfrentando al poder político, al poder religioso, el cual era la oposición más grande que tenía, sino también al poder político. ¿Por qué? Porque esa región estaba dominada por el Imperio Romano y el rey, o la autoridad máxima de ese imperio, era el César. Así que ninguno podía proclamarse rey. ¿Por qué? Porque se oponía al César. Sin embargo, el Señor, entendiendo de que al entrar sentado sobre ese pollino, lo cual mandó a sus discípulos, nosotros podemos leer en Marcos capítulo 11, que le dice a sus discípulos, vayan, y cuando vayan hacia la ciudad, en la puerta, en la entrada, van a encontrar un asna, una pollina, y tráiganla. Y si alguien le pregunta para qué la quieren, díganle que el Señor la necesita, después la va a devolver. Amén. O sea que el Señor sabía lo que estaba haciendo, lo que eso iba a significar, lo que iba a implicar y cómo lo iban a recibir el poder religioso y el poder político. Por eso es que el poder religioso luego pidió que se le crucificara. Buscaron toda la forma y la manera. O sea, el Señor entró a la Pascua, entró a Jerusalén en varias oportunidades, pero no fue hasta que entró como proclamado el Mesías que el poder religioso no se juntara. ¿Para qué? Para pedir que le crucificaran, porque en todo lo que hicieron no pudieron desacreditarlo, entonces de alguna manera tenían que terminar con él. Y creían que la manera de terminar era dándole muerte, pero era ahí donde todo iba a comenzar para la iglesia, amén. Y era ahí donde todo comenzaba para la iglesia. Entonces, cuando Jesús entra de esta manera, los discípulos no entendieron por qué entró de esa forma. Le obedecieron, pero no entendieron por qué. Porque ellos comprendían que al entrar de esa manera, estaba de alguna manera incitando al poder religioso y al poder político. Ustedes recuerdan que cuando Jesús habló de los padecimientos que le esperaban en Jerusalén, ¿quién fue el primero en pararse y decirle, no te acontezca tal cosa? El apóstol Pedro. Se paró y dijo, no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. ¿Por qué? Porque él estaba determinado a ir a Jerusalén, estaba determinado a que se cumpliera la palabra de Dios en él, a que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Entonces, aunque él sabía lo que implicaba entrar sentado en el pollino y la repercusión que iba a tener sobre el poder político y sobre el poder religioso, no dudó. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en Zacarías 9:9 diciendo, oh hija de Jerusalén, no temas, tu rey viene a ti montado sobre un pollino. Ya el profeta Zacarías lo había anunciado años atrás, cientos de años atrás, que el Mesías entraría montado en un pollino. Entonces, conociendo el Señor las Escrituras y sabiendo de que estaba anunciado por Dios que esos hechos se tenían que dar, no temió. No temió confrontar a los poderes políticos y religiosos,
porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Aún la implicancia que ello tenía, de las repercusiones que eso ocasionaría, no temió. ¿Por qué? Porque estaba caminando en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Está comprendiendo? Cuando usted y yo conocemos las Escrituras, lo vamos a poder asociar con los hechos, con los acontecimientos, con lo que está sucediendo. Pero cuando soy ignorante de lo que la Escritura dice, me acontecen las situaciones, me vienen los problemas, se dan las situaciones y yo no sé para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque soy ignorante de las Escrituras. El que ignora va a andar a tientas, va a andar como en la noche, va a andar como en tinieblas. Por eso dice que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día. ¿Para qué? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Refiriéndose a ¿qué? A la venida del Señor Jesucristo. Los otros días me posteaba una hermana un video sobre el nuevo orden mundial, que es algo que se está gestando hace décadas. Hace varias décadas se está gestando un nuevo orden mundial, que es un poder político, religioso y económico, que se está gestando, que tiene un propósito. No es que gobernar una nación, no es una revolución que se da en una nación, como puede decirse la revolución que hubo en Cuba, o la revolución que hubo en Venezuela en estas últimas décadas. Es un cambio global, es un cambio global. Es algo que se está dando y no lo va a parar nadie. ¿Por qué? Porque como es una revolución progresista y no es una revolución armada que se da con violencia, sino que va ganándose terreno a terreno, milímetro a milímetro, es algo que se va dando como las fichas de dominó que van cayendo. O sea, quienes están impregnados en ese tema y estudian esos temas, y que son los politólogos, alguna rama de la iglesia, algunas organizaciones que estudian, que conocen este tipo de acontecer mundial, han informado e informan. Bueno, dentro de esos informes me llegó uno. La verdad que cuando miré el video, me horrorizó. Me horrorizó ver cómo las masas pueden ser conducidas de una manera como si fuéramos títeres. Y me produjo temor, soy sincero, me produjo temor. Pero aunque me horrorizó y me produjo temor, no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió? Porque al leer las Escrituras, la Escritura ya me habla a mí anticipadamente de que eso habría de acontecer y que es parte del propósito y de la voluntad de Dios que así acontezca sobre las naciones. ¿Por qué? Porque quienes no han recibido el amor de la verdad van a ser entregados a un poder engañoso. Van a ser entregados, quienes no han recibido el amor de la verdad, van a ser entregados a un poder engañoso, y ese poder engañoso es el poder del anticristo. Entonces, si bien me horroriza, me produce temor ver cómo pueden organizaciones mundiales delinear y trazar el destino de la humanidad de una manera tan sistemática, pero no me sorprende. ¿Por qué? Porque mi Dios en su palabra ya me lo compartió. Entonces no es algo que me agarró desapercibido, me agarró siendo ignorante del tema. Al leer la Biblia yo puedo descubrir que todos estos temas son así. Por eso la importancia que tiene conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si yo no conozco las Escrituras, no escudriño las Escrituras, voy a andar a tientas, voy a andar en tinieblas, no voy a saber ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Pero quien conoce las Escrituras y cree a las Escrituras, pues no se trata solamente de conocerlas. Hay personas que tienen el conocimiento intelectual de las Escrituras y no pueden creer en ellas. Hay personas que conocen las Escrituras para refutar aún la misma verdad, utilizan la misma Escritura para refutar la verdad.
Un claro ejemplo lo vemos en Lucas, cuando el mismo diablo le citó a las Escrituras al Señor Jesucristo, diciendo, está escrito acerca de ti, el Señor enviará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Arrójate de acá. Amén. Pero le estaba diciendo una parte de las Escrituras. Y de una parte de las Escrituras uno no puede hacer una doctrina, una enseñanza. Por eso hay que leerla todas las Escrituras. Amén, para poder entender la voluntad de Dios, para entender la palabra de Dios. ¿Cómo le respondió el Señor? Le dijo, no, no es así, no está escrito. No, no le dijo, no es así, no está escrito. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Pero no decía que se arroje. Decía, si tu pie tropieza en piedra, Él mandará a sus ángeles acerca de ti que te sostengan para que no caigas. Amén. Estaba escrito. Pero también estaba escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, utilizando las mismas escrituras, el diablo lo quiso confundir. Por las mismas escrituras el Señor encontró la salida. Cuando yo conozco las escrituras y empiezo a guiarme por las escrituras, no me sorprenden las situaciones. Hoy mucha gente está afligida por los problemas que viven a diario. Y muchas veces pensamos que los problemas que vivimos nosotros, que estoy enfrentando hoy yo, y hablo de mi persona, ¿no? Muchas veces uno piensa, no, mis problemas son tremendos. Pero el apóstol Pedro dijo, no sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque los mismos padecimientos se van dando alrededor del mundo en todos vuestros hermanos, ¿no es cierto? O sea, yo soy un hermano en la fe, tengo problemas. Algunos problemas pueden ser a causa de los tiempos que vivimos, por causa de mi fe, por causa del combate de la carne, por causa de la oposición del mundo, por la lucha y el combate del diablo. Esos son mis problemas. Pero alrededor del mundo todos mis hermanos están teniendo problemas. Y algunos están teniendo mayores problemas que yo en relación de magnitud. Por ejemplo, yo no estoy siendo perseguido por predicar el Evangelio. A mí no se me está agarrando y se me está arrojando en una cárcel malolienta después de darme de palos, ¿no? Pero hay países del mundo en donde si uno predica de la forma en que yo predico el Evangelio, lo toman, lo agarran, lo apalean bien apaleado y con suerte si no lo queman vivo. Porque si lo agarra un grupo musulmán extremista, hasta lo quema vivo y cree que está sirviendo a Dios. En estos tiempos le hablo. Entonces, ¿hay problemas? ¿Los cristianos sufren problemas? En todo el mundo sufren problemas, los cristianos. Y nosotros a veces solamente estamos enfocados en nosotros mismos y no nos damos cuenta que los mismos problemas, padecimientos se van dando alrededor del mundo en todos nuestros hermanos. Por ejemplo, una situación que a veces nosotros ni consideramos. Yo conozco barrios, yo he evangelizado, por ejemplo, el barrio que está aquí, hablo de esta ciudad que está en el Sedencar, y conozco barrios que viven cristianos, uno enfrente del otro, distancia de 20, de 30 metros, no se visitan, y algunos están peleados y ni se hablan, ni se saludan. Ahora, hay ciudades donde la única familia cristiana, la más cercana, está a más de 140 kilómetros. ¿Por qué? Porque el evangelio no se extendió, entonces fue una familia de misioneros evangélicos, y la otra familia más cercana la tiene a más de 100 kilómetros. Nosotros tuvimos aquí una exposición, ¿recuerdan? Cuando expusieron la gente de PMI, de Misiones Internacionales, del Ministerio, que hablaron de esa realidad. Que hay naciones donde los cristianos están tan distantes uno de otro por cientos de kilómetros, y no con carreteras accesibles, no con sistemas de transporte accesibles, kilómetros y a veces en carreteras muy difíciles de transitar, pero están sirviéndole a Dios allí. Y a veces nosotros miramos porque estoy solo, porque de la iglesia nadie me viene a visitar. ¿Sabe cuántas veces escuché eso? No, porque estoy solo, de la iglesia nadie me viene a visitar. Y yo les pregunto, ¿y esa familia que se fue a hacer misiones a esos países donde la familia cristiana, la más cercana, está a más de 100 kilómetros? ¿Cuál es su relación con Dios?
apostataron de la fe, abandonaron su comunidad de fe porque nadie les iba a visitar. No le pueden visitar. No le pueden visitar por la distancia. ¿Comprende? Y a veces nosotros hacemos problemas de cosas que son insignificantes. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está para solucionar nuestro problema personal. Y lo cierto es que nosotros somos miembros, parte del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Y el plan de Dios es con la iglesia, pero con la iglesia toda. Entonces, cuando yo hablo de problemas, tengo que mirar a otros hermanos que tienen mayores problemas que yo, para dar gracias a Dios por la libertad y por la bendición que yo gozo. Para dar gracias a Dios que yo puedo moverme de una ciudad a otra y compartir, como ayer compartí con mis hermanos en Maldonado, y nos reuníamos un grupo de familia libremente a compartir la palabra de Dios, y hoy estamos aquí en la ciudad de San Carlos compartiendo con otro grupo de familia libremente la palabra de Dios. Eso es un motivo para glorificarle a Dios. Hay lugares donde lo tienen que hacer, pero en la clandestinidad, donde ni siquiera hay Biblias. Porque no hay Biblias. La gente no tiene acceso, no tiene una sociedad bíblica que manda a su colportor todos los meses o cada tanto a distribuir Biblias en la región, o que puede mandar por correo cualquier Biblia a cualquier lado, o que lo ofrece por Facebook o por WhatsApp. No tienen Biblias, no tienen una sociedad bíblica. En Corea del Norte usan globos aerostáticos de Corea del Sur para ingresar Biblias a Corea del Norte. Globos aerostáticos con Biblias para que ingresen a Corea del Norte. Fíjese la prohibición que hay. ¿Y quién va a ir públicamente a agarrar uno de esos globos, a bajarlo, a agarrar uno de esos paquetes, cuando si uno va públicamente a agarrar uno de esos, se está denunciando que es cristiano y se ocasiona un perjuicio tremendo? Aun cuando llegan, es un perjuicio poder agarrarlas. La Biblia dice: instruye el padre a sus hijos, ¿no es cierto? Instruye el padre a sus hijos. Sin embargo, en países como Corea del Norte o China, que están bajo el régimen comunista, los padres no pueden instruirlo a sus hijos en el camino del Señor, sino hasta cierta edad, hasta cierta madurez, y que pueden ver ciertas evidencias de que están siendo tratados por Dios. ¿Por qué? Porque como están siendo instruidos en sus escuelas, en sus sistemas públicos por un régimen comunista, los padres temen que sus hijos los denuncien. Entonces no pueden públicamente, no pueden decirle a sus hijos libremente que ellos son cristianos por el temor a que sus propios hijos los denuncien. Pero la Biblia dice que instruyamos a nuestros hijos. Fíjense en el problema que tienen. Ellos no tienen la libertad que yo tengo con Omar, con Mauro, con Bianca, de poder hablarles libremente de mi oficio, de mi vocación, postearle un mensaje, compartirle una palabra, regalarle una Biblia, pasarle una canción cristiana. No tienen esa libertad. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano querido, ¿por qué? Porque muchas veces buscamos en la palabra de Dios la respuesta a nuestra necesidad y no nos damos cuenta que no somos, si bien Dios tiene respuesta para situaciones individuales, pero el plan de Dios no es conmigo solo, es con la iglesia toda. Yo soy un miembro, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la iglesia toda, y que nosotros debemos comprendernos y enfocarnos como miembros de la iglesia para darnos cuenta por qué vivimos lo que vivimos. Y que también eso es un privilegio, porque la Biblia dice que si sufrimos con Cristo reinaremos. Pero ¿qué sucede? Cuando yo ignoro las Escrituras, ni entiendo por qué vivo lo que vivo, ni entiendo lo que viven otros hermanos en otro lado, no entiendo nada de todo eso, y comienzo a aislarme, a pensar que no, si Dios me ama, me tendría que solucionar mi problema. Si en la iglesia hubiera amor, me tendrían que visitar, se tendrían que preocupar por mí. Pero la Biblia dice: amaos unos a otros. O sea que el amor que yo le debo a usted es el mismo amor que usted me debe a mí. La deuda es la misma.
Amén. Yo le debo amar a usted. Pero usted también me debe amar a mí. Tenemos la misma deuda. Amén. Entonces yo no puedo demandar de usted lo que yo no le doy a nadie. No puedo exigir lo que no hago. Pero hay gente que es ignorante muchas veces de las Escrituras y se tiende a tomar ciertas partes de la Biblia, ciertas porciones, y al no conocer las Escrituras no conoce cuál es la voluntad de Dios. En estos días hicimos una campaña, trabajé para una campaña del Consejo Pastoral que comenzó en este mes, que es la formación y ya con esto creo concluir, que es la formación de una despensa. El año pasado comenzó con la crisis, una necesidad de muchas familias pastorales, y hallamos gracia y pudimos ayudar a algunas familias pastorales por la gracia del Señor. Este año nos damos cuenta que la situación se va a replicar. Pero en esperar la gracia comenzamos a organizarnos. La gracia la esperamos siempre, pero comenzamos a organizarnos. A crear una despensa desde el Consejo Pastoral para ayudar a algunas familias pastorales en su necesidad. Y yo trabajé en esa campaña, diseñé el video y bueno, a pedido de la comisión, ¿no? No es que lo hice por mi voluntad o por ocurrencia mía, fue algo que llegó por acuerdo, a pedido de la comisión, y bueno, trabajé y lo hice. Y como muchos pastores lo posteamos. Y una persona me pone, dice, Jesús nos saca. Cuando me dice Jesús nos saca, yo entendí lo que me estaba diciendo. Y digo, sí, ¿no? Le digo, nunca saca a Jesús. Siempre reparte y da. Siempre Jesús tuvo para repartir y para dar. De lo que estamos hablando al hacer una campaña no es de sacarle cosas, sino de juntar cosas para repartir y dar, para que no haya necesitado entre vosotros. Que es bíblico. Porque los apóstoles juntaban entre los gentiles dinero para llevar a los pobres de Jerusalén. Es bíblico. No es que lo hacían para ellos o para enriquecerse. Ahora, que hay gente que usa el evangelio como comercio, como un medio para lucrar, sí, también no lo dudo que sí, y la Biblia también habla. Pero es legítimo hacer una campaña para repartir y dar. Y no es antibíblico. ¿Por qué? Porque Jesús siempre repartió y dio. Cuando repartió y dio, ¿de qué dio? De 5 panes y 3 peces que le trajo un joven, que era la única comida. Estaban entre 5.000 personas, nadie tenía para comer, y este joven tenía 5 panes y 3 peces. Dijo, no, miren, yo no lo voy a dar, porque acá nadie tiene para comer, me lo voy a comer yo con mi mamá, con mi hermanito. No dijo así, lo llevó a Jesús, Jesús lo tomó, dio gracias a Dios, lo repartió y dio y sobró. Siempre Jesús repartió y dio. Pero alguien le tuvo que llevar a las manos de Jesús, ¿cierto? Alguien lo tuvo, ese joven lo llevó. ¿Era gloria para ese joven? Seguro, porque ese joven aportó para que comieran 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y faltó? No, no faltó. Abundó, dio. Repartió y dio, y sobró y sobreabundó, porque abundaron 12 cestas llenas. Entonces, nunca Jesús sacó, siempre repartió y dio. Pero hay gente que no, tal vez ni siquiera fue instruida por la Biblia, que nunca fue, tal vez, no está siendo parte de ninguna congregación, de ningún esfuerzo, en ninguna campaña solidaria, en ningún esfuerzo de ningún tipo, de ningún servicio a Dios, y cuando ve a otro que está haciendo, ¿qué hace? Lo critica. Pero la Biblia nos da respuesta, porque yo podría haberme quedado afligido y decir, no, la verdad, entonces retraerme y decir, no, no voy a hacer esta campaña. Pero continúo y respondo por causa de ¿qué? Por causa del conocimiento de las Escrituras, porque por la gracia del Señor me permitió el Señor ir siendo instruido. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de las Escrituras, ¿por qué le digo esto? Porque también hubo situaciones donde por ignorar las Escrituras cometía errores. Tuve dudas, me llené de temores por ignorar las Escrituras. Pero cuando uno conoce las Escrituras, sale adelante por medio de la fe
Y el amor de Dios echa fuera el temor. Ya uno no tiene temor si no tiene seguridad. Por eso es que tenemos que conocer las Escrituras, porque son en beneficio nuestro. Por eso es que la Biblia resalta que la iglesia de Berea era mucho más noble que la de Tesalónica. ¿Por qué? Porque se cercioraban que todo lo que les fuera enseñado concordara con lo que está escrito. Y esta es la enseñanza para nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegara a nosotros en este día, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para iluminarnos los entendimientos, Señor, a fin de que, siendo instruidos, veamos el valor que tienen que las Escrituras hayan sido preservadas, porque a lo largo del tiempo y de la historia han querido, Señor, quitar las Escrituras, pero tú has permitido que sean preservadas, que sean, Señor, reservadas hasta este tiempo, Señor, que nos han llegado a nosotros. Y aún a pesar de todos los esfuerzos por querer acabar con este libro sagrado, tú lo preservaste a través del tiempo por causa de la iglesia, Señor. Y aún empoderas a la iglesia para seguir trabajando en la difusión y en la distribución de las Escrituras, a través de los medios que hoy hay, Señor, abriéndose nuevos canales para la distribución de las Escrituras, para la proclamación del Evangelio, como lo son los medios digitales, como lo son las redes sociales, Señor, en donde muchos están involucrados y trabajando, y donde tú, Señor, estás abriendo puertas de una manera gloriosa y maravillosa para que el Evangelio llegue, Señor, con poder, con eficacia y con potencia a los hogares, por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,